Constitución Política de 1991, época posmoderna por décadas hasta el 2022. Parte 3. Actualidad, del año 2020 al año 2023. En el año 2018 ganó las elecciones para presidente Iván Duque tras una segunda vuelta ante Gustavo Petro. Fueron unos comicios que se caracterizaron por las mentiras y los agravios entre los dos polos de unas ideologías nocivas en las que cayó el mundo político y social del país, los ultraderechistas y los ultraizquierdistas. Hasta la fecha existen reclamos y malos comentarios sobre estas elecciones que fueron muy reñidas porque colocaron con opción de presidencia a la izquierda colombiana y crearon heridas profundas entre varios líderes de los diferentes sectores. El nuevo presidente fue bautizado, el títere del uribismo, y se difundió una historia falsa sobre él, fue tildado de incapaz. Sin embargo, los resultados de su gestión se han encargado de desmentir dichos calificativos. Su primer reto fue el paro nacional almohadilla 21N que inició el día 21 de noviembre de 2019 y se prolongó hasta el 21 de febrero del año siguiente. Durante dicho paro el presidente Duque mostró capacidad de diálogo y gestión, a pesar de las voces de sus contradictores a quienes nada les parecía bien y solo querían sumir al país en el caos. El segundo reto se le presentó unos días después de terminado el paro nacional y puede catalogarse como un reto de talla mundial, pues el 6 de marzo de 2020 empezaron a sentirse en el país los efectos de la pandemia del COVID-19. Pasados, aproximadamente, unos 15 meses su gobierno ya había gestionado la vacunación de un 70% de la población del país, considerado este logro por la comunidad internacional como un ejemplo a seguir. Su tercer reto fue el llamado estallido social en el año 2021 que se generó a raíz del anuncio de una reforma tributaria y que desde los primeros días se vio como los ciudadanos empezaron, de una manera espontánea, a manifestar su descontento con respecto a los manejos de ciertos temas por parte del gobierno, tales como la implementación de los acuerdos de La Habana, los temas sociales, las muertes de líderes sociales y la desigualdad que viene arrastrando el país desde hace muchas décadas, y a eso se sumó la grave crisis que generó la pandemia del COVID-19, todo lo cual dio origen a las condiciones propicias para que se produjera dicha reacción de la sociedad. Con el pasar de los días las protestas se tornaron violentas y fueron perdiendo su carácter social. Las autoridades descubrieron que el movimiento popular había sido infiltrado por diferentes grupos narcoterroristas con una gran influencia del ELN y de otros grupos izquierdistas. Todo se hizo más complicado para este gobierno, pues le tocó lidiar con una fuerte oposición en el Congreso y en los medios de comunicación, enseñados a ser consentidos por el anterior gobierno de Juan Manuel Santos de corte burgués, quien se dedicó a comprar con mermelada las conciencias de todos los politicastros del Congreso, a fin de saciar su ego ganándose el Premio Nobel de la Paz. Para lograrlo llevó a cabo una serie de negociaciones sin medir las consecuencias que hasta la fecha estamos sufriendo y que han generado nuevas formas de violencia y división. El año 2022 arrastró consigo todos los problemas que dejó el paro del 2019 llamado el paro nacional almohadilla 21N y con las dificultades propias de una pandemia que paralizó por casi 2 años la mayoría de las actividades en Colombia y en el mundo. Estos dos acontecimientos dejaron grandes retos y vacíos fiscales que se sumaron a los grandes problemas sociales y desigualdades que han existido en nuestro país durante siglos. Y para completar el panorama se empalmó con las elecciones de los miembros del Congreso que marcaron el punto más absurdo en el cual se puede caer en el ejercicio político, ya que se ignoraron las propuestas serias y constructivas, y se recurrió al insulto, a las agresiones, a la negación o al linchamiento mediático del oponente o contrario ideológico. Este ambiente continuó en las elecciones presidenciales donde se anularon las ideas de candidatos que mostraron argumentos sólidos y el país quedó enfrascado y polarizado entre dos opciones radicales y antagónicas, la ultraizquierda y la ultraderecha. Por su parte, los medios masivos de desinformación premiaron más el reality show de insultos y de campañas negras
que las propuestas e ideas que podían ayudar a encontrar las soluciones que Colombia y su gente necesitan. Al final de la primera vuelta salieron dos opciones que en el momento parecían antagónicas y marcadas por diferencias de estilo y contenido, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, pero la falta de propuestas claras, el manejo inadecuado de la campaña del primero y el inconformismo de muchos ante las clases dirigentes tradicionales y sus gestiones contribuyeron a la elección de Petro como presidente, así como sus promesas de que en Colombia íbamos a tener, por una parte, un cambio de verdad y, por la otra, la paz total. A los gobernantes hay que dejarlos cumplir su periodo y después juzgarlos por los resultados. Lo que sí es evidente es que los colombianos quieren un cambio y eso fue lo que Petro vendió en su campaña. Ahora lo que queda por ver es qué tipo de cambio será y si el experimento sale bien o si seguirán siendo promesas de campaña y desilusión para los electores. Terminamos este acápite con el deseo de que el nuevo presidente Petro y todos sus funcionarios actúen en pro del bien común e impacten positivamente a nuestro país, de esta manera quienes vivimos en Colombia estaremos mejor. Es el momento de unirnos sin importar el bando, sino las ideas con argumentos.